Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Sabes, la vida a veces puede ser algo así, sube y baja, y eso es parte de la experiencia humana. Pero, sabes, hay personas que ciertas partes de su vida, ciertas áreas de su vida están casi siempre abajo. Para ti puede ser cuando tienes que trabajar. No te gusta donde trabajas, las relaciones ahí no son buenas. Estaremos hablando un poco de eso. Sabes, todas las áreas de tu vida pueden subir. Todas las áreas de tu vida pueden subir, no siempre tienen que caer. Oh, vaya, voy a trabajar de nuevo con estas personas, no me gusta mi trabajo, voy a ser miserable las próximas 8 o 10 horas. No tiene que ser de esa forma. Vamos a hablar sobre algunos principios y algunas cosas que pueden ayudarte a llevar esas cosas bajas hacia arriba en todas las relaciones de tu vida. Y la vida es tan dulce como las relaciones de las que te rodeas. Así que voy a orar porque no le cambies, no vayas a otro lado y escucha lo que tenemos que decir. Quédense al final del programa para recibir palabras de inspiración del pastor Bayless. Había un sistema en el mundo antiguo que existía. De hecho, había más esclavos que personas libres. Y el apóstol Pablo le escribió a las personas que estaban en ambas categorías, y entenderemos el principio seguramente al aplicarlo a nosotros cuando hablamos de empleador-empleado. Así que vamos a esforzarnos por entenderlo de esa forma. Voy a comenzar en el verso 5 al verso 8 de la traducción viviente. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con gran respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los vean, sino como esclavos de Cristo. Hagan de todo corazón la voluntad de Dios. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. La voluntad de Dios es que tengamos una buena actitud hacia nuestros jefes y que trabajemos duro, como si trabajáramos desde nuestros corazones para el Señor. No solo cuando las personas observan, dijo. Saben, cuando era adolescente tenía un trabajo en una compañía que hacía señales de tránsito. Las hacíamos desde el inicio hasta la pintura, y aún recuerdo que las pintábamos de blanco lunar, amarillo federal y verde tráfico. Esas eran las designaciones de las pinturas que usábamos. Pero mi trabajo era en la línea de ensamblado. De hecho, me paraba en una mesa, alguien hacía algo o una parte y luego me la pasaban a mí, y yo tenía 2 desarmadores y ponía 2 tornillos ahí y luego la pasaba. Hacía eso 8 horas al día. Teníamos 2 descansos de 10 minutos, una comida de 30 minutos que no estaban incluidos en esas 8 horas. Y no nos daban una silla para sentarnos, no nos daban un banco. Estábamos de pie 8 horas al día y eso hacía 8 horas al día. La siguiente llegaba, le ponía los 2 tornillos y lo pasaba al siguiente chico, otra llegaba, 2 tornillos, era todo lo que hacía, 8 horas al día, y creo que me pagaban la maravilla de $2.15 por hora. Algo parecido. Y, ¿saben? Descubrí muy pronto que había un ritmo de las cosas. Entré ahí y era muy rápido para hacerlo, pero estaba esperando y esperando para que la siguiente parte llegara. Y nadie más parecía tener prisa, así que caí en el ritmo que todo el mundo tenía y era muy lento, metódico, letárgico, hasta que el dueño entraba al taller. De pronto todos los que estaban encorvados sobre la larga mesa se paraban derechos. Les diré algo, la línea de ensamblado duplicaba su velocidad. Era impresionante lo mucho que podíamos hacer cuando el dueño estaba viendo, pero tan pronto salía... volvíamos al paso de caracol de nuevo. Bueno, las Escrituras nos enseñan que debemos trabajar duro como para el Señor. Dice que trabajemos con entusiasmo. Me gusta una versión bíblica que dice, hazlo con una sonrisa en la cara. Otra traducción dice, alégrate de hacerlo, trabaja feliz y trabaja tan duro
como para el Señor, y no limites a Dios a tu pago o a la capacidad de tu empleador de cuidar de ti. Él dijo en el verso 8, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que hayamos hecho. Saben, uno de los mejores consejos que he recibido fue hace muchos años de un viejo ministro que me hizo girar y me vio a la cara y dijo: Bayless, escúchame. Y nunca lo olvidaré, estaba tan impactado. Él dijo: solo Dios es tu fuente. Nunca lo olvidaré. Solo Dios es tu fuente. Tu compañía no es tu fuente. Tu pago no es tu fuente. Si trabajas duro y lo haces con una buena actitud, como para el Señor está viendo y Él verá que cuiden de ti. Claro, el Señor no se conforma al 1 y al 15 de cada mes. Pero Él paga, y si tú lanzas bien a otros, Dios lanzará bien a tu vida, y su mano es mucho más grande que la tuya. Llegamos al verso 9, el otro lado de la moneda. De otra versión ampliada, dice: ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos y de usar palabras violentas y abusivas. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo, y que con él no hay favoritismos, no hay parcialidad con él. Así que en lugar de amenazar, busca inspirar devoción y trabajo duro en aquellos a quienes lideras. Trata a las personas con justicia. De hecho, trátalos de la misma manera como los tratarías si Cristo estuviera parado en persona observándote. Trata a tus empleados de esa manera. Hay gran responsabilidad en ambos lados. Veamos el verso 10. Dijo: por último, hermanos, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Ahora, si volvemos al 5º capítulo, en los versos del 15 al 20, él habla sobre la influencia de Dios, habla sobre estar lleno del Espíritu, habla sobre cantar en salmos e himnos y cantos espirituales, habla sobre conocer la voluntad de Dios, habla sobre tener un corazón agradecido hacia Dios, habla sobre la influencia de Dios. Y luego llegamos aquí y muy distintivamente comienza a hablar sobre la influencia del diablo. Aquí en medio tenemos matrimonios y familias y relaciones de trabajo. Eso no es coincidencia. Específicamente habla sobre la influencia de Dios, la influencia del diablo, y lo pone justo en medio. Las relaciones con las personas. Verán, tanto Dios como el diablo quieren influenciar nuestras relaciones. Tanto Dios como el diablo quieren entrar a tu matrimonio. Tanto Dios como el diablo quieren entrar a tu familia. Tanto Dios como el diablo quieren entrar a tu trabajo y a cualquier otra relación que tengas afuera del hogar. Y se ha dicho que cuando Dios quiere bendecirte, Él envía a una persona. Y cuando el diablo quiere perjudicarte, Él envía a una persona. Deberían leer el libro de Job alguna vez. Es intrigante. El objetivo del diablo en la historia es hacer que Job maldiga a Dios. Y el diablo no deja de decirle a Dios: oye, si Job pierde todas sus cosas, él te maldecirá en tu cara. No pasó. Bueno, si pierde su salud, te maldecirá en tu cara. Y una y otra vez el diablo dijo: bueno, voy a hacer que Job te maldiga, voy a hacer que Job te maldiga. Y al principio del libro, la esposa de Job solo tiene una cosa que decir. El verso se le atribuye a su esposa, y es la esposa que dice: ¿cuánto tiempo mantendrás tu integridad, Job? Solo maldice a Dios y muere. Ella fue el eco de todo lo que el diablo había dicho una y otra vez. ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde lo tomó? Ella fue influenciada por el diablo. Ella, de hecho, repitió lo mismo que el diablo había estado diciendo. Pedro, en Mateo 16,
Jesús dijo, chicos, ¿quién dicen los hombres que soy? Pedro dijo, eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús dijo, impresionante, Pedro, carne y sangre no te revelaron eso, lo recibiste de mi Padre en el cielo, la influencia de Dios ha estado sobre ti, Pedro. Y luego Jesús le dice a los discípulos después de eso, oigan, debo ir a Jerusalén, voy a sufrir. Pedro lo hace a un lado y le dice, no, Señor, no tienes que sufrir. Jesús ve a Pedro y dice, apártate de mí, Satanás. Un minuto cede a Dios y al siguiente minuto está cediendo a la influencia del diablo. Escuchen, en nuestro matrimonio, en nuestras familias, en nuestras relaciones de trabajo y afuera, determinemos que vamos a ceder a la influencia de Dios y no a la influencia del diablo. Y, ¿saben? No quiero sobreenfatizar esto y atribuirle todo lo que pasa a alguna fuerza espiritual invisible. Pero puede ser el caso e ignorarlo o subestimarlo no será sabio. Es muy obvio que estamos dentro de un conflicto. Primera de Pedro 5:8 dice, sé sobrio, sé vigilante, porque el adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Y según Jesús, el objetivo del diablo es triple. En Juan 10:10, Jesús dijo, el ladrón viene a robar, matar y destruir. Mi amigo, la guerra espiritual es muy, muy real. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, dijo esto, Primera de Tesalonicenses 2:18. Aunque queríamos ir a ustedes, incluso yo, Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Él escribió a los Corintios en 1 Corintios 16:9, porque se me ha abierto una puerta grande, eficaz, y muchos son los adversarios. Amigos, siempre que Dios abre puertas y cuando nos esforzamos por seguir su camino y seguir sus planes, habrá siempre oposición. El diablo siempre intenta estorbarte. Y sí, él retrasa las cosas de vez en cuando, pero al final no puede negar lo que Dios quiere si no renunciamos. La fe en Dios siempre va a vencer. Es la victoria que vence al mundo, incluso nuestra fe. Saben, recuerdo de joven creyente en México, estaba involucrado en una obra de cruzada y el diablo tuvo éxito al cerrar la cruzada y creo que incluso hubo fuerzas espirituales en obra. Al diablo no le gusta ver que el evangelio se extienda, no le gusta ver a las comunidades cambiadas. Así que de hecho las autoridades llegaron y cerraron la cruzada 5 días antes de lo que debía terminar. Basado en esto, dijeron, están practicando la medicina sin licencia porque las personas oraban por los enfermos. Así que cerraron esa cruzada. Yo era un creyente nuevo y, ¿saben? Dios me usó a mí para mudar la cruzada al pueblo, al sur de ahí, porque había conocido a un pastor unos días antes y él tenía un pequeño complejo en una iglesia en el pueblo directamente al sur donde estábamos, así que toda la cruzada se mudó ahí sin mucha publicidad, siguió por varios días más, las personas continuaron siendo salvadas, sanidades milagrosas se vieron, fue maravilloso. Pero recuerdo que en una de las reuniones el lugar estaba lleno, el pastor predicaba, las puertas de atrás de la iglesia estaban abiertas y un perro entró. Las personas no le pusieron mucha atención hasta que un segundo perro entró. Y los 2 perros tuvieron una fiera pelea en la iglesia mientras el predicador predicaba. Y no fue una pequeña pelea, ¿saben? Había sangre saliendo, una pelea feroz. Las personas comenzaron a alejarse y parecía que un pandemonium barrió a la multitud. Yo estaba en segunda fila en ese momento. La chica sentada frente a mí en primera fila tuvo como un ataque epiléptico. Ella se cayó de su silla y las personas comenzaron a saltar y salir corriendo del edificio. Parecía que había confusión en el aire. Podía sentirlo. Recuerdo cuando nos fuimos, se fue con nosotros. Y luego hubo un conflicto entre los miembros del equipo. Y para colmo, ¿saben? Me quedaba en mi auto, tenía esta caja de ropa, levanté una camiseta, luego otra, y había un escorpión escondido en mi ropa. Y pensé, si no fuera emblemático. Y me giré hacia los miembros del equipo y dije, escuchen, esto es un ataque del diablo. Todo lo que está pasando, debemos orar. Y dijeron, obvio, ¿por qué no pensamos en eso antes?
El diablo no quería que pasáramos por esa puerta que Dios había abierto para nosotros. Recuerdo cuando construimos nuestro edificio previo en la calle Sausalito. ¿Saben? Tuvimos una lucha épica para llegar aquí. Algunos de ustedes pasaron con nosotros por esa lucha. Estuvimos en corte por años y años, pero no voy a hablar sobre esa historia. La anterior, una lucha épica para conseguir la propiedad de ahí, varias hectáreas, y contratamos a un chico creyente, era un constructor, para que lo hiciera. Y todo lo que podía salir mal, salió mal. Un día me dijo esto: pastor, he estado haciendo esto por varias décadas y nunca había experimentado nada como esto en mi vida. Dijo, cada pieza importante de equipo se ha roto y la ciudad había lanzado tantas cosas contra nosotros que era irreal. De hecho, uno de mis subordinados fue a verme hoy. Ni siquiera es creyente. Y ese subordinado dijo, ¿qué rayos está pasando? Es casi como si hubiera algo invisible resistiéndonos. Es como si algo ahí no quisiera que construyéramos el edificio. Al diablo no le gusta que se construyan iglesias. Y recuerdo que ya casi llegábamos a la meta y era el individuo en el condado Orange que en ese tiempo estaba en lo más alto que se puedan imaginar en el área y se negó a permitirnos tener agua en la propiedad. De hecho, esto es lo que dijo. Me encargaré de que nunca abran su iglesia. Yo no permitiré que tengan agua. Ni siquiera había una explicación racional para eso. E intentamos hablar con él y no dio razón. Dijo, no abrirán la iglesia. Voy a encargarme personalmente de eso. Sin mi firma no tendrán agua, no conseguirán el agua. Y recuerdo que el constructor dijo, pastor, no sé qué hacer. Y me puse de rodillas y comencé a orar y tuve un pensamiento. Porque el edificio de hecho está sobre la frontera entre el condado Orange y el condado de Los Ángeles, conlinda con Los Ángeles. Así que tomé el teléfono y llamé a Los Ángeles. Y a través de una serie de llamadas conseguí hablar con el equivalente al chico del condado Orange. Conseguí a la de Los Ángeles y sí recuerdo, tal vez me equivoque, pero creo que se llamaba Beatriz. Y le expliqué, le dije, oiga, soy un pastor, intentamos construir una iglesia y tal del condado Orange se negó a darnos agua y ella dijo, ¿por qué me llamas a mí? Somos Los Ángeles. Y dije, bueno, usted sabe, el edificio está en la frontera y no sé si hay algo que pueda hacer. Y dijo, espera un minuto. Y la escuché haciendo cosas, estaba sacando mapas y cosas y dijo, ¿cuál dijiste que era la dirección? Yo estaba hablando con ella y dijo, sí, la encontré, déjame ver, voy a revisar esto. Ella se fue y dijo, espera un minuto. No te preocupes por eso, tenemos acceso a esa calle, yo te daré agua. Entonces, cuando nuestro condado no nos dio agua, conseguimos agua del condado de Los Ángeles. No me digan que eso no fue una pelea espiritual. Puede pasar a nivel individual. Recuerdo que de joven creyente llevé a un amigo a una reunión y hubo una gran enseñanza muy centrada y muy práctica sobre aplicar las promesas de Dios en tu vida. Y yo era un nuevo creyente, estaba muy emocionado, y el otro había sido salvado hace mucho, pero estaba fascinado. Y camino a su casa, él dijo, Bayless, escucha, he sido creyente por mucho tiempo, pero casi siento que he sido un hámster corriendo en una rueda, en una jaula. No voy a ningún lado, esta es la clave que buscaba. Nunca había escuchado nada así en mi vida, es lo que necesitaba. Dijo, ven por mí mañana, volveré a la reunión contigo. Y dije, sí. Llegué a la puerta la tarde siguiente y toqué, no hubo respuesta, comencé a golpear la puerta. Finalmente abrió la puerta, dijo, no iré. Y dije, ¿por qué? Miró y se aseguró de que nadie lo escuchara. Y dijo, anoche, cuando llegué a casa, mi esposa explotó en furia. Nunca había pasado en toda nuestra vida de casados. Comenzó a lanzar cosas, comenzó a maldecir. Ella básicamente dijo, nuestro matrimonio se acaba si vuelves a esa reunión. Y él dijo, Bayless, no quiero la tercera guerra mundial, ve tú solo. Y cerró la puerta en mi cara. Y yo fui a la reunión solo. Creo que había fuerzas espirituales en obra, que no querían que ese hombre se estableciera en esa área de la palabra de Dios. Vimos en el verso 11 que decía, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, las estrategias, los trucos, las mentiras del diablo. ¿Cómo se verían
las guerras espirituales en la vida de una persona. Déjenme decirles algunas cosas muy obvias. En primera, la amargura y la falta de perdón. Si de alguna manera te sientes inclinado a aferrarte a la amargura y al coraje contra alguien, quiero aclararte que es el diablo quien está avivando esa llama. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo, no te aferres a la ira, encárgate de las cosas. El siguiente verso dice, no le des lugar al diablo. Si no soltamos las cosas, si no perdonamos, le damos al diablo lugar en nuestra vida. Escuchen estos versos. Segunda de Corintios capítulo 2, versos 10 y 11. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. La falta de perdón le da al diablo la ventaja en tu vida, le da acceso a tu vida y a mi vida. Él hará todo lo que pueda. ¿Sabes qué? Te hizo tanto mal. Deberías recordar eso. Tienes derecho a estar enojado y a sentirte enojado. Necesita pagar. Y dejas que eso se aloje en ti, especialmente si se vuelve amargura, estás en problemas. El diablo está feliz. La segunda, muy obvio, las tentaciones. A lo largo de las Escrituras, Satanás es llamado el tentador. En el Diablo de Santiago dice que Dios nunca tentará a nadie con mal, pero el diablo lo hace. Ya sea con orgullo o avaricia o los pecados de la carne, el diablo siempre está intentando tentar a las personas. A veces, yo lo sé, la experiencia humana es como si la tentación pudiera arrastrarte hasta el punto de que pareciera irresistible, pero no es irresistible. Por este propósito, el Hijo de Dios se ha manifestado para que destruya las obras del diablo. La Biblia dice, resiste al diablo y él huirá de ti. Sométete a Dios y resiste al diablo. Y sé que las tentaciones a veces pueden ser tan fuertes en diferentes áreas de la vida, pero Jesús ya ganó la victoria. Les voy a dar la tercera. Voy a agregar la confusión a la lista. 1 de Corintios 14:33 dice, Dios no es Dios de confusión. Si Dios no es el autor de la confusión, alguien más lo es. El cuarto, la opresión y la enfermedad. Ahora, seguramente no atribuiría todas las enfermedades o toda la opresión al diablo. Creo que eso sería muy extremo. Pero no se puede leer mucho en los evangelios sin encontrar una instancia donde Jesús tuvo que lidiar específicamente con un espíritu maligno antes de poder sanar a una persona. Hechos 10:38 dice así, como Dios ungió a Jesucristo de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, quien fue haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, y Dios estaba con él. La guerra espiritual puede verse así a veces. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. Amigo, solo porque estás pasando por algunas cosas duras, tal vez estás en un momento difícil ahora, no significa que Dios no esté complacido. Solo porque, tienes enfermedad en tu cuerpo o estás luchando con la depresión, no significa que Dios esté molesto contigo. De hecho, tal vez significa que vas en buen camino, porque la Biblia en verdad dice que tenemos un adversario. El adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El apóstol Pedro dijo eso. ¿Sabes qué? Oro, y donde sea que me escuches, ya sea en tu sala, o sea sentado en un bar ahora, o estés en un cuarto de hotel, ya sea que estés acostado en tu cama, en tu habitación, a Dios le pido. Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú ayudes a mi amigo que está ahí. Hazte real para él y te pido que lo levantes de la depresión en el poderoso nombre de Jesucristo. Amigo, eres amado por Dios más de lo que tienes capacidad de saber. Nos vemos la próxima. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Ordena tu copia del mensaje de hoy en DVD, CD o MP3, usando la información que aparece en la pantalla. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria.
Y ahora, un mensaje inspiracional del pastor Bayless Conley. El Salmo 23, verso 4 dice: aunque camine por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sabes, hay veces en esta jornada que la muerte de una forma u otra se acerca tanto que echa una sombra sobre nosotros. Podría ser la muerte de tus finanzas, podría ser, no sé, alguna enfermedad, podría ser otra cosa. Pero sabes, la buena noticia es que cuando estamos en el valle de sombra de muerte, Él está con nosotros y no hay necesidad de temer. Y además de eso, si lo consideras una sombra, no es la realidad, es solo un facsímil de la realidad. Sabes, si un avión pasa por encima, ves la sombra en el suelo. La sombra podría pasar sobre ti, pero la sombra no puede herirte. Recuerdo que antes, cuando comenzamos la iglesia, comencé a sentirme abrumado. Por alguna razón estaba como atorado en mi mente. Bayless, a las personas no les agradas. Y no era cierto. Pero era una amenaza en mi mente y estuve luchando con el pensamiento de todo eso. Una noche desperté a medianoche con uno de esos sueños que estás respirando rápido y te sientas erguido en la cama. Y en ese sueño yo estaba en un área desierta y había una tormenta de arena soplando. De pronto algo sopló contra mí, luego algo más, y miré y había pieles de serpiente y un montón de ellas soplando contra mí y me golpeaban con el viento, y desperté respirando rápido. Sentía que el Señor me preguntaba, sentado en la cama después de despertar: ¿alguna vez te ha mordido una piel de serpiente? Bueno, de hecho no, jamás he sido mordido. He sido mordido por una serpiente real cuando era niño, pero nunca me ha mordido una piel de serpiente. Y nunca he sido mordido por la sombra de una serpiente. No puedes temerle a una sombra. Él está contigo y algunos de ustedes ahora pueden tener un problema cerca para que les dé la sombra. Cualquier área en tu vida en que te sientas amenazado, sientes que su sombra de oscuridad pasó sobre un área de tu vida. Amigo, anímate, porque Él está contigo, su Espíritu está contigo y su palabra tiene la respuesta para tu situación. El Señor es tu pastor. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley.